buena parte de las cosas importantes de la vida se hacen con palabras. Estamos en vivo. Bienvenido. ¿Cómo anda, Ro? Gracias a todos los que nos están mirando y a los que probablemente después la van a ver en YouTube o por recortes. Hoy lo tengo de invitado a Leandro Santoro, es un gusto. Nos conocimos hace poco, hace un par de semanas. Y a mí estaba esta idea, más, hace un mes capaz, ¿no? Sí. Y estaba siempre esta idea de hacer esta conversación. Era otro país. Era otro país. En el medio pasó este intento de atentado, intento de magnicidio contra la vicepresidente. Y creo que nosotros dijimos, che, hagamos la conversación igual. Me parece que más sentido tenía y conversábamos eso. Más que nunca generar espacios como este de conversación. Primero me parece que está bueno repudiar la violencia política en todas sus formas. Estamos conversando inclusive afuera del aire, que violencia política en este caso es un extremo absoluto, pero cualquier tipo de discurso que plantee en la conversación pública, política, el odio al otro, la destrucción del otro, lleva un camino chotísimo. Sí, claro. Entonces, primero arrancar con eso y darte la bienvenida a este espacio. Muchas gracias y vamos cuando usted quiera, por donde usted disponga. Quiero hacerte una presentación, la verdad que entiendo que la mayoría te va a conocer, pero Leandro es politólogo, ya somos colegas. Sí, ¿Sos politólogo UBA? De la UBA. Es de Boedo, hincha de San Lorenzo, católico. Viene una militancia de muchos años, o sea, es un militante político de pura cepa, porque la verdad que has militado en la facultad, en las universidades. Sí, milité, en realidad lo mío es una militancia más territorial. Bien. Di una mano en la universidad cuando hacía falta, pero nunca fui de la franja, digamos, ¿no? Nunca fui orgánico, ¿no? Orgánico, claro. Daba una mano a los amigos. Perfecto. ¿Sos docente en sociales? Sí, di clase hasta hace poco. Terminé dando clases en la cárcel por UBA 22. Después ya con el tiempo era muy difícil seguir yendo, ¿viste? Pero tengo vocación docente y como 10 años clase. Después fuiste parte armaste esta organización que es Los Irrompibles, que fue como una especie de radicalismo popular, una cosa así, era el nombre, porque tenía un gran amigo mío militaba con vos, sí. Santi Previde, que ojalá lo vea en su momento, y era alguien que hablaba mucho de vos en un momento donde creo que vos pegás una explosión pública, no me acuerdo muy bien por qué, 2012, 13. ¿Por qué se da ese proceso en ese momento? ¿Qué crees que fue lo que te impulsa? Y era los prolegómenos de Gualeguaychú, que claro. Es la convención que da origen al radicalismo en Juntos por el Cambio. Bueno, en Cambiemos en esa época. Cosa que nosotros obviamente creíamos que no correspondía hacer. El radicalismo no tenía que terminar ahí, que tenía que tratar de construir una alternativa socialdemócrata, progresista. Y te voy a decir una cosa, uno de los motivos por los cuales yo tomo la decisión personal y después empiezo a charlar con mis compañeros de irnos al kirchnerismo, es que un dirigente del radicalismo, muy conocido, muy importante, grande ya, me anticipa que va a pasar eso. Siempre cuento lo mismo, o sea, que el tipo me anticipa, y no sé si fue consciente de lo que hizo, porque se sienta a tomar un café conmigo, me escucha todos los argumentos, me deja terminar y me dice 2012, 2013 al principio, y me dice, mira, no, Leandro, nosotros esto que está proponiendo vos no lo podemos hacer, vamos a ir con Macri. Con Macri, estás tan loco. Era impensable para nosotros con Alfonsín en vida, impensable. Me dice, no, te voy a explicar. Me dice, lo que vos estás proponiendo puede que sea correcto, pero no gana. Y a nosotros la vida se nos pasa y no tenemos tiempo, tenemos que gobernar. Y ahí me cayó la ficha y dije, estos chabones están tomando la decisión en función de sus necesidades personales, de su contexto biológico. Se van todos a la puta que lo parió. O sea, yo con afecto, porque además el tipo que me lo dijo para mí es uno de los mejores cuadros que tiene el radicalismo. No sé ni siquiera si se acuerda que tuvo esa conversación conmigo, sí. Pero me cambió la cabeza. Y ahí te fuiste después parte en el último tramito del segundo gobierno de Cristina. Los últimos 7-8 meses. Estamos como venir un poquito para acá. No sé si ahí nos escuchan mejor, estaba un poco alto el volumen, ¿no? Ahí está, ahí creo que está bien. Sí. Y fuiste legislador porteño en 2017. Primero fui candidato a vicejefe de gobierno. 2015. 2015. Y después fui 2017 hasta el 2019 legislador porteño. Legislador porteño y después diputado nacional. Diputado nacional. En todo este camino sos creo que el tercer legislador porteño que se sienta acá, porque estuvo Ofelia, estuvo Ramiro Marra y vos, y segundo diputado nacional, porque también fuimos a conversar con María Eugenia, a la casa de María Eugenia, y vos, y con todos ellos fui charlando mucho sobre la función legislativa, ¿no? Una pregunta hoy es,
el Parlamento tiene muy poca legitimidad social. Las instituciones tienen poca legitimidad social en Argentina en este momento. Sí. Es algo que está pasando en el mundo. Argentina no es la excepción. Pero la Cámara de Diputados o las cámaras legislativas, el doble o el triple, porque piensa, la gente o la mirada de la gente es, che, esto están pelotudeando sacando el Día Nacional del Kimchi y yo la estoy pasando como el orto. ¿Cuál es tu mirada sobre la función legislativa y cómo lo venís sintiendo hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En este camino? No, me parece que lo que está en crisis es el Estado Nacional. El Estado-Nación tiene cada vez menos capacidad para influir sobre la vida de la gente, por fenómenos que ya habrán analizado muchas veces, la globalización, y eso provoca que la política tenga una crisis de representación, que por ahí en determinados momentos se siente menos porque la situación socioeconómica puede mejorar, y entonces ahí la bronca contra el sistema es menor, y en algunos momentos como este, mucho más después de la pandemia, se siente más. Después creo que la sociedad puede identificar al Ejecutivo como un órgano más compacto que tiene responsabilidades más específicas. Che, no sé, la política de salud de quién depende. Bisotti, ¿no? Claro. Che, hay vacuna, no hay vacuna. Bisotti. Ahora, ¿qué carajo hace un diputado nacional? ¿Viste? Nosotros porque estamos obsesionados con esto, porque estamos sobreinformados. Yo creo que mucha gente no debe tener claro. De hecho, a mí me pasó muchísimo durante los 4 años de legislador porteño que la gente me pedía que dé respuestas por leyes nacionales. Y ahora como diputado nacional me piden cosas de la ciudad. ¿Entendés? Claro. Y eso es una zona gris que calculo que también debe pasar en todo el mundo. Entonces, che, acá hay mucha gente que supuestamente tiene muchos privilegios, cobra mucho, tiene muchos empleados. ¿Y qué hace? ¿Viste? Y agregale el dato de que cuando vos ves la imagen del hemiciclo en el Congreso, ves 256 diputados, ¿no? Claro. ¿Y cuántos conocés? ¿Entendés? Sí, sí. Bueno. Sí, creo igual que en el contexto sobre todo, y también enganchándolo con lo que decíamos al principio más de violencia política, es un momento para mí como para reivindicar una forma de entender la política. Para mí la política, o buena parte de lo que nos enseña la política es una forma que la sociedad elige para organizarse, para hacerla en criollo, ¿no? Vamos a hacerla lo más simple, pues corregime o sumame arriba de lo que dicen, ¿no? Pero es el consorcio, el club de fútbol, el lugar que sea, tiene gente distinta, que piensa distinto. Entonces yo tengo una vecina que quiere que haya un portero todo el día, un encargado todo el día. Y tengo una vecina que no quiere que haya encargado nunca. Tengo una vecina, y todas esas son vecinas, digamos, sí. O sea, son dueñas de acá del edificio, tienen los mismos derechos que yo. En la diferencia entre una y otra, tiene que haber una forma de mediar y ponernos de acuerdo. Eso es la política en el sentido de un país, ¿no? Agregale algo. Hoy, en ese ejemplo del consorcio, todos piensan qué es lo que me conviene a mí. Y en realidad el consorcio debería pensar qué es lo que nos conviene a todos. Sí. En esta lógica hiperindividualista en la cual estamos viviendo, los que tenemos un discurso político que es básicamente estructural, público, colectivo, tenemos una dificultad enorme porque muchas veces lo que suponemos que es el interés general no coincide necesariamente con el interés particular. Claro. Entonces te pasa por izquierda y por derecha, en todos los espacios políticos pasa lo mismo, ¿entendés? Bueno, aparte, ahora que es todo on demand, yo quiero que el diputado me represente a mí, ¿me entendés? Sí. Ahora, puede ser tu sector o puede ser, digamos, incluso a vos mismo individualmente, sí. Pero, ¿viste? Administrar lo colectivo, hay que tener en cuenta lo que dice cada uno, pero es otra cosa. Capaz que en el ejemplo del consorcio, lo que deberíamos pensar es cuánta gente grande, adultos mayores tenemos, qué porcentaje de pibas y de pibes, para tomar una decisión. No tenés que escuchar solamente al que va, que ya el que va al consorcio es la minoría. Después los que hablan, claro, ¿no es cierto? Y los que más rompen los huevos, siempre pasa lo mismo. Bueno, eso no sé si es la mejor manera. Por ahí es pensar entre todos, bueno, che, ¿quiénes integramos este edificio, este consorcio? Bueno, ¿de qué manera garantizamos que el interés de la mayoría, o por lo menos el interés general, que incluso puede ser distinto al interés de la mayoría, se pueda armonizar? Sí, me pasaba, y sobre todo entender que 47 millones de argentinos ceden representación en 257 o en sus ejecutivos locales y demás, y como vos decías, es imperfecta. Creo que las redes sociales, todas esas cosas zarandean las instituciones muy fuerte, por eso para mí está en crisis el Estado-Nación, decías vos, pero también está en crisis esta democracia liberal occidental, en donde nosotros estábamos, digamos, zarandea la velocidad a la que la gente te pide que representes su interés particular, y decir, pará, yo puedo representar una serie de gente que alguna está a favor y en contra del aborto, que alguna está a favor y en contra, no sé, de que la cancha de San Lorenzo se mude, vuelva a subir. Y que en esas contradicciones, esos clivajes y demás, tengo que intentar llegar a un interés agregado. Me parecía muy interesante el análisis que me hacía un amigo bastante
conocedor de Chile, porque laburó las elecciones el año pasado en Chile, me decía como su explicación de por qué había fallado la reforma constitucional. Y me decía, la reforma constitucional falla, bueno, me manda un audio de 5 minutos, y 2 puntos que me parecieron interesantes. Una es, mirá la plaza de los sí a la reforma y del no a la reforma. La plaza del sí a la reforma, mucho más militante, más activa, tiene un montón de gente. La plaza del no tiene 1/3 de la gente. Sin embargo, gana el no. Entonces, eso que decías de las minorías activas o no. Y segundo, la reforma constitucional era tal vez mucho más dura en la forma de decirse que en el fondo de lo que decía, ¿no? Dialécticamente parecía que iba a cambiar todo y en las formas no era tan transformador. Y él me dice, si eso hubiese pasado, obviamente con una persona a favor de la reforma constitucional, ¿no? O sea, si eso lo hubiesen moderado, sumado a otros factores, no era una votación obligatoria, no era una votación optativa, tal vez la ley pasaba, ¿no? Entonces, ¿cómo uno dialoga con su base del votante, pero gobierna para la Argentina? Esa administración está cada vez más compleja. Digo, nos pasa a nosotros conversándolo. Hay mucha gente que dice, no se pueden sentar a charlar. ¿Cómo te vas a sentar con Santoro? ¿Qué kirchnerista? Y, bueno, y viceversa te deben decir a vos, ¿viste? Che, ¿cómo vas a ir a hablar con Grobo, que aparte de ser macrista es empresario? No sé. Esa administración, me parece que igual la política tiene que hacer el ejercicio de mancarse, ¿viste? Plantarse acá y decir, bueno, intento explicarte las cosas aunque sea más difícil de decir. Siento que muchas veces es más fácil gritar, la política no sirve para nada, hay que prender fuego a los políticos, hay que matarlo todo, pero igual de alguna manera la sociedad se tiene que organizar el día después. Sí. O sea, te matan a Santoro, matan a Grobo, matan a Cristina, matan a Macri. Igual va a haber política. Se termina la democracia y viene un otro régimen. Va a haber política, porque igual la sociedad va a intentar ordenarse de alguna manera. Sí. Sí, y además siempre política. El tema es si es más o menos participativa, ¿no? Mira, el problema de las legitimidades en política es un tema hoy, ¿no es cierto? Entiendo esto que decís de la intensidad de algunos liderazgos o de algunos grupos, ¿no? Que marcan agenda. El problema, yo creo, me parece que la emocionalidad tiene frente a la racionalidad un papel desmedido hoy. Yo creo en las emociones en la política, en los sentimientos, creo en los valores, creo en la percepción de las cosas, en la sensibilidad. Creo que es importante, pero también creo que los conflictos en sociedades complejas se resuelven racionalmente. ¿Quién puede pensar? Mira, hablábamos recién del odio, ¿no? Yo vengo discutiendo con algunos compañeros, obviamente desde el espacio donde yo milito, las sensaciones, hay mucho odio contra nosotros. Y creo que hay una explicación para eso, porque el aparato de medios que está enfrente del gobierno es muy fuerte, ¿viste? Los discursos, cuando vos sos oficialismo, en general los de la oposición suelen ser más agresivos, porque para hacerse notar tiene que buscar eso, etcétera, etcétera. Es una locura suponer que el odio está en un lugar y dirigido a otro lugar. El odio es un fenómeno circular, ¿no? Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptar que nosotros también somos capaces de desearle el daño al otro o no? Porque si pensamos que el odio es el otro nada más, que solamente el otro me quiere atacar, me parece que estamos construyendo una sociedad más lumpen, ¿no? Menos inteligente, menos colorida. Es un tema, porque es mucho más fácil identificar el problema en un otro ajeno, que también en uno mismo, ¿no? Bueno, entonces, vos fíjate, si entendiéramos que la verdad es cúbica, Alfonsín me decía, la verdad es un cubo, te pones en un lugar y ves 3 costados, pero los otros 3 costados no lo podés ver. Todos tenemos parte de la verdad, yo no soy el dueño de la verdad, ¿eh? Yo pensaba en relación a la reunión de Cristina con Melconian, conociendo cómo piensan los dos. Cristina está en las antípodas del pensamiento económico de Melconian, de Carlos, ¿no? Pero si ella pensara que todo lo que dice Melconian es mentira, ¿qué razón tendría para juntarse con ella hablar? Y viceversa, si Carlos pensara que Cristina es lo que dicen muchos de los programas de televisión o de radio donde él es columnista o él participa, es lo que dicen que es, ¿para qué se sienta con ella? Lo que pasa es que ese gesto que para mí fue fuerte, y no sé si fue lo suficientemente valorado, a mí me costaría, por ejemplo, pensarlo a Macri recibiendo a Álvarez Agis. Y la verdad, loco, que si fuéramos una democracia normal, tendría que pasar todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo te decía la vez pasada, vos, a ver, en política es muy común que la gente se junta a hablar y dice, bueno, ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? Sí. Y no es que te pones a charlar para convencer al otro. A mí, por ejemplo, bueno, ¿cómo la estás viendo? Y vos me decís tal, yo algunas cosas puedo compartir o no, pero tu visión va a enriquecer la mía, ¿me entendés? Mi conclusión va a ser mucho más aguda si te escucho a vos. No necesariamente, porque esta es otra cosa, mucha gente te dice, ¿para qué dialogás si no vas a llegar a ninguna conclusión?
para llegar a una conclusión mañana o pasado mañana tenés que tener muchas horas acumuladas de discusión para ver cómo la ve el otro, para enriquecer tu posición. Si vos me decís algo que me deja pensando pero que yo en público no lo puedo reconocer, me quedo pensando a ver si después te construyo un contraargumento mejor. O tal vez no, ¿me entendés? O tal vez vos me decís algo y me deja pensando y a partir de ese reconocimiento abre un puente. Es muy importante que la Argentina valore esta forma de construir política. ¿Entendés? Sí. Desde las ideas, desde la razón. No se puede pensar que la razón me asiste solamente a mí y el otro es un salame, o que el odio, viste, viene de acá para allá, pero de allá para acá no. No funciona así. A mí lo que me pasa, pienso muy parecido, no sé si es la razón lo que lo define. Yo digo, como incorporar algún raciocinio, porque creo que igual todos somos emocionales, Sí, claro. pero incorporarle como un poquito más de duda, que creo, un abogado bastante amigo me dice, Martín Bomer, me dice siempre como recuperar como el espíritu fraternal, ¿no? ¿Viste esa cosa medio de la Revolución Francesa de fraternidad? Como, mucho, somos ciudadanos, ¿viste? O sea, nos va a tocar estar juntos. Si yo pienso que te tengo que hacer pelota, no estoy entendiendo que vamos a vivir los dos, claro, ojalá muchos años más. O ponerle un punto. En el mismo paso y que una cosa que para mí mucha gente tiene que es que como querer que el otro desaparezca. Es como decir, mira, no sé, el kirchnerismo representa un porcentaje de la sociedad y Juntos por el Cambio representa un porcentaje de la sociedad. Esa gente está ahí, no va a desaparecer, no pasa. Entonces, Juntos por el Cambio saca 41% de los votos todas las elecciones de 3-4 elecciones. No se va a desaparecer. Son 11 millones de argentinos, compatriotas. Y el kirchnerismo son 14, son 13, depende de cada elección. Si vos querés que el otro desaparezca, le vas a chingar. Si tenés espíritu fraterno, y creo que hay algo también que para mí se fue rompiendo, que es la falta de educación pública de calidad, la falta de instituciones cívicas, ciudadanas, que te formatean en, che, el otro es igual que yo. Y te puedo pensar distinto, puede estar en otro lado, pero va al mismo lugar a comer, viste, tiene, no sé, le gusta comerse una milanesa. Y va a pensar, este pibe vive en el mismo lugar que yo. Sí. Eso y cosas un poco más complejas, más que generan civilidad. Sí, claro. Eso no ver al otro como una amenaza y mucho menos al otro diferente, porque eso genera sociedades violentas, genera sociedades autoritarias. Sí, Ro, es parte del desafío que tenemos. ¿Qué pensás? Vos estuviste en el 2001 con los irrompibles en la plaza, lo tengo anotado. Tengo siempre mi machete, me gusta esa frase. Y justo ese momento era un momento de una conflictividad, una violencia tremenda. Sí. ¿Qué sentiste vos ahí? ¿Por qué fuiste? ¿Cómo viviste todo el proceso al 2001? Nosotros nunca fuimos de la ruista. Siempre tuvimos claro que... Siempre venías del alfonsinismo. Del alfonsinismo, sí. Teníamos muy claro, y además yo ya en esa época ya tenía a Raúl, relación personal con Raúl, digamos. Éramos un grupo de pibes que tenía la suerte de charlar cada 15, 20 días con Alfonsín en ese momento. ¿Que vos habías ido al hospital en qué época? En 97 creo que fue el accidente. Son medio malo con la fecha y los números, 96, 97. ¿Él había tenido un accidente de tráfico? No, sí, él vuelca en Río Negro, en Ingeniero Jacobasi, y un accidente jodidísimo porque estaba congelada la ruta, lo trasladan al hospital italiano y lo tienen internado 40 días. Nos quedamos ahí en la puerta esos 40 días, te la hago corta, me la conté 20 veces. Quedan en la calle, el grupo de amigos nuestros se quedó ahí. Cuando no existía la cámpora, no existía nadie, o sea, era muy raro. Después, viste, de 89-90, la crisis de la política fue fuerte, digamos. Mucha gente dejó de militar. O sea, era raro ver un grupo de pendejos muy chicos ahí bancándolo a Alfonsín, que además estaba muy desprestigiado por la hiperinflación, por la entrega anticipada del poder, públicamente. Y el viejo quedó emocionado con eso, y a partir de eso la relación fue creciendo hasta el final de su vida fue muy intensa. Pero en ese momento nosotros veíamos a De la Rúa un tipo, o sea, Alfonsín sabía que De la Rúa tenía otro pensamiento, o sea, Alfonsín creía que había que salir de la convertibilidad, no se podía decir en ese momento, pero él en privado decía, esto va a explotar, es imposible, ¿viste? Es imposible, y cada vez fue peor, y yo creo que De la Rúa se fue cerrando, o sea, muchos de nosotros teníamos la sensación que, viste, era mejor que termine el gobierno. Claro. Porque no le encontraba, viste, la vuelta. La manija. Y además De la Rúa tenía una cosa, se fractura la alianza, no hablaba más, la incorporación de Cavallo para nosotros fue terrible. Como una traición, digamos. Y, viste, porque además, está bien, en un momento Cavallo decía, bueno, el único que nos puede sacar de la convertibilidad es Cavallo porque fue el que nos metió, pero me acuerdo que una vez nosotros con De la Rúa presidente salimos a pintar, esto no es radicalismo directamente, viste, porque entendíamos que ya había una derechización de la fuerza muy fuerte. Y lo viví como una liberación, boludo. En el 2001. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Tengo la olla. La tapa de la olla de mi casa es la que tenía en esa época. Mi casa soltera.
Digo, mi Germu, pero golpeada por el cacerolazo del 2001. Me acuerdo que la gente del cacerolazo salían hasta todavía con mi mamá, salimos al balcón y después me empezaron a llamar compañeros, nos juntamos en la Avenida La Plata y Rivadavia y empezamos a caminar por Rivadavia hasta el Congreso y cuando vi eso, no me lo olvido más, fue la movilización más compacta que vi en mi vida. Gente normal que bajaba de los departamentos, o sea, no aparato, no militante, familias hinchadas los huevos, caminando por Rivadavia a contramano, llegando al Congreso. Y cuando vi eso dije, no lo puedo creer. Me di cuenta que se caía el gobierno, que se cambiaba la Argentina esa misma noche. Y bueno, nada. Y después viste las sensaciones, bueno, está pasando algo. Claro. Porque la sensación hasta ese momento era todo no, todo cada vez, y viste, y la política perdía sentido. Bueno, pasaba algo. Y si pasaba algo, uno tenía que estar ahí. Aunque fuese en contra de su propio gobierno, ¿no es cierto? Porque yo había laburado, yo en la interna trabajé en contra de la Rúa, pero una vez que nos ganó la interna, laburamos a favor. Hice campaña, digamos. Lo sentimos como una liberación y bueno, cambió la Argentina. Hay un perjuicio que se tiene, porque yo por momentos lo tengo y por momentos intento cuidarme de hacerlo, pero como antiporteño en el sentido de que el muy... Es transversal eso. Sí, de todos los partidos, pero digo, de esta cosa como de la mirada de... la falta de una mirada federal. Es cierto. Para el desarrollo. Entonces, a mí me pasa siempre que yo soy para el interior del país considerado porteño, porque me crié en un pueblo que queda a 300 kilómetros de Buenos Aires, en Casares, pero que Buenos Aires y capital son lo mismo, no hay una distinción. Y viajando por el interior del país siempre me genera la energía distinta, hay una energía más positiva. Totalmente. Estás en el área metropolitana y todo más agresivo, más crispado, todo más... Sí. Y hay una cosa, vos sos de Boedo y sos bastante porteño, que yo siempre digo, se lo dije a Ofelia también y a todos mis amigos que militan acá en el peronismo porteño, le digo, vamos al interior, te juro que si vamos al interior nos ponemos de acuerdo más rápido, sí, porque es más concreta la conversación. Mi sensación siempre es que con el porteño la conversación política es más ideológica, que no está mal, no estoy resignando la ideología. Minuto ahí. Estoy como en la abstracción. Yo te digo, vamos a una fábrica, vamos a la industria del vino a Mendoza. Y veamos el quilombo concreto de la industria del vino. No, si en la filosofía del capitalismo funciona o no. Porque si no... Ojalá fuera más ideológica. Creo que hay más una cuestión postural. Y creo que el tema de las apariencias y de las formas tienen un peso para todo. Sí. ¿Viste? Para todo, desde las bellezas hegemónicas, sí. ¿Me entendés? Hasta lo que se te ocurra, todo tiene que parecer que. Claro. Todo es una impostura, boludo. Es muy jodido, o sea, porque además hay una cosa acá como que te miran, entonces que tenés que ser de determinada manera y encajar con un perfil. Sí. Si fuese ideológico, sería más sencillo. Yo tengo una mirada positiva de las ideas ideológicas. Sí, yo también. O sea, no estoy hablando del dogmatismo, ¿no? Obviamente, cuando hablas con dogmático es imposible llegar a ninguna conclusión. Sí. Pero ideológicamente la cosa se puede encauzar. El problema es cuando la ideología en realidad es una excusa para disfrazar el narcisismo o la vanidad. Claro. ¿Me entendés? Me encanta. Nunca le había puesto esa palabra, pero yo sentía mucha esa fricción cuando... Cosa que en el interior es distinto. A ver, vos sos un pibe de guita, pero no te vestís como un pibe de guita. No tenés la necesidad de mostrar. Sí, 100%. ¿Entendés? Si pibe por ahí en la ciudad de Buenos Aires que no tiene tanta, tiene la necesidad de mostrar que tiene más de lo que verdaderamente tiene, porque siente que de esa manera va a ser más reconocido por sus pares. Y capaz que en el interior es a la inversa, ¿me entendés? Vos ibas a fuiste a un colegio público y viste que era al revés. Te compraban algo y no lo usaban, ¿me entendés? ¿Entendés? Aquí es todo lo contrario. Bueno, y eso no es ideológico, ¿viste? Eso es cultural. Sí, me gustó como es como una postura. ¿Qué pensás, para llevarte de vuelta al radicalismo, de Frondizi? Que muchas veces para mí es un presidente demasiado olvidado en el radicalismo. Y por el Coninter. ¿Por? El Coninter. Porque, a ver, bueno, Frondizi rompe el radicalismo, pero después, viste, tiene toda una postura con el tema de los contratos petroleros y después con la posición con el peronismo y por el tema de la conmoción interior y todo lo que fue. Es una figura controversial. Si me preguntás a mí, yo lo charlé mucho con Raúl. Raúl no lo quería mucho, pero al final de su vida lo empieza a incorporar como presidente radical. No sé si mucha gente lo sabe esto. Él no lo ponía, pero al final de la vida Raúl lo mencionaba. Viste que él decía, Irigoyen, Iralén, viste, Ilia, y lo incluía a Frondizi al final.
Porque entiendo que a medida que nos fuimos subdesarrollando, digamos, la idea del desarrollo empezó a ser más importante. Claro, a ser más importante. Sin lugar a dudas, me parece que es un tipo, tanto él como Frigerio, como para tener en cuenta. Me parece que tiene sus claros oscuros, como tienen todos los grandes personajes de Sarmiento, los grandes personajes históricos de nuestro país. Siguiendo de tu origen a más esta última etapa, siendo tan radical y de tanta militancia radical, hoy estando en el kirchnerismo, que compartís espacio con gente que viene del peronismo, del sector más progresista todavía, ¿qué tanto ruido te hace la B? Cero. Y es muy loco, porque mucha gente... Estás en la ancha avenida nacional popular, digamos. Porque mucha gente, aparte de que yo siempre cuento lo mismo, Ro. Viste que cuando vos sos parte de un partido como el radicalismo, es como una familia. Sí. La familia radical, de hecho. Claro, boludo, yo estuve 25 años. Sí. Y militaba mucho más cuando era pibe de lo que milito ahora, que milito un montón. Sí. O sea, vivía para eso. Todas las carpetas de la secundaria, UCR, pintar JR, era un obsesivo, estaba a las 24 horas del día y de la noche, como diría Armin Iglesias, dándole a la política, obsesivo. Muy bien. Irte es como separarte. Claro. La mayoría de la gente que se va, pasaba lo mismo, me dicen algunos viejos militantes del Partido Comunista, ¿viste? Te va el PC. Claro, que te va el PC y es como que, ¿viste? Orfandad. Y la mayoría de los que se va mal. Claro. ¿Viste? Como una pareja que te amas mucho, que de repente si se pudre, se recontrapudrió. A mí no me pasó eso. Yo me fui bien del radicalismo. Yo no me llevé la banca, no me llevé cargo partidario, no es que me eligieron presidente de la Juventud Radical y me fui, no pasó eso, ¿me entendés? Y mucha gente hizo eso con el cargo, o me eligieron diputado o legislador. Yo era un militante raso, un día me hincharon las pelotas los radicales y dije, pensé todo y me voy. Pero simbólicamente, ¿no? Porque vos sabés que Karina, tengo un montón de amigos. Y quiero muchísimo a los radicales que están ahí. O sea, no, ¿qué voy a decir? ¿Entendés? Porque pensamos distinto, digamos, los dejé de querer. No. Muy bien. Entonces, a mí, en lo personal, yo tengo buena relación. Es como una expareja con la que te llevas bien. ¿Entendés? No es que deseo que les vaya mal. Deseo que les vaya bien a los pibes y a los pibas con las que militaron conmigo, que militamos juntos, mejor, durante la Juventud Radical o durante el radicalismo. Deseo que les vaya bien. No tengo... ¿No tengo qué? No tengo rencor. Ahora, me siento mucho más cercano a muchos militantes del peronismo que a los radicales hoy. Porque tienen una cultura más militante. ¿Me entendés? Entonces yo me siento que con muchos compañeros del peronismo que me hubiese... Te iba a decir esto y me había olvidado recién. Muchos de esos radicales que me quieren, que están en Cambiemos, algunos amigos tuyos, otros, a veces me dicen, ¿cómo te bancas que cante la marcha peronista? Y yo digo, no se puede ser tan pelotudo. A ver, que cante la marcha peronista. O sea, hasta el punto de hasta la canto yo, me chupo un huevo. O sea, no lo tomo como que es una ofensa personal. Lo entiendo, digamos, como que es una... ¿cómo te podría decir? Como, claro, no, es como un rito. ¿Entendés? O sea, cuando los tipos... Yo siempre que militaba en el radicalismo y veía a los muchachos cantar la marcha peronista, te da envidia. Porque no hay una marcha como la peronista. Eso... conjura el espíritu de la comunidad. Hay un conjuro. Los tipos se ponen a cantar la marcha peronista y ahí está pasando algo distinto. Lo tienen que reconocer todos. Porque te da ganas de cantarla. Hasta vos, combatiendo al capital. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay algo que, ¿sabés qué carajo es? No se puede explicar. Eso, a mí, no me genera rechazo. Claro. Respeto y tenés ganas de... A ver, yo no me considero peronista. Hoy tengo una revisión histórica sobre el peronismo más favorable de la que tenía en su momento. Mucho más favorable, pero me sigo considerando un tipo de centroizquierda, ¿no? Ahora, veo eso y me genera mucho respeto. Me encantaría ser parte de esa tribu. Yo pongo este ejemplo y no los aburro más con esto. Somos primo hermano los radicales y los peronistas. Somos primo hermano. Lo sabía Alfonsín, lo saben todos, no me rompan los huevos, el antagonismo. No, somos primo hermano. Mi sensación es que un día a mí la casa se me quemó. Se me prendió fuego. Y vino la tía y me dijo, vení, acá tenés una pieza. Y me pusieron la pieza que le sobraba, ¿viste? Y me trajeron cosas, ¿viste? Vino, sándwiches, empezamos a charlar y te acobijaron. ¿Entendés? O sea, lo digo honestamente, o sea, hay afecto y es real. ¿Y qué decís cuando el video de Moreno, vos votás un radical? O sea, esa cosa más de ese peronismo nostálgico. Con eso no tengo nada que ver.
Pero ¿y sentís que hubo resistencia para vos o que te recibieron bien? ¿Eso No, es la metáfora de a la ver. tía es así o como en todos lados hay un poco de cada cosa? A mí, boludo, la gente muchos compañeros del peronismo me abrazan y me agradecen por la calle. Lo que sucede, Sí. yo creo, con un sector del peronismo, primero un sector, como pasa también en todos lados, que son muy recalcitrantes, Sí, tan sí. dogmáticos que no pueden creer. Incluso muchas veces me pasa que cuando viste que vos te das cuenta que haces un gol, que hiciste algo que le gustó a todos, eso genera bronca en un sector. Claro. Pero es un sector minoritario. Y después, viste, o sea, a ver, yo entiendo, digamos, que por ahí para un compañero del peronismo, viste, que venga un pibe, que viene del radicalismo, yo además tenía bronca contra el kirchnerismo, porque cuando nosotros militábamos en el gobierno de la Alianza, en el radicalismo, queríamos hacer cosas que son las que hizo Néstor cuando llegó, con el tema de derechos humanos, por ejemplo, era clave, o la mirada económica, viste. Entonces nosotros vimos la aparición de Néstor Kirchner, entendiendo que no era Menem, y al mismo tiempo entendiendo que estaba haciendo muchas de las cosas que queríamos hacer nosotros. Y eso, a diferencia de lo que muchos compañeros del peronismo piensan, no es que te hace, cuando vos sos muy radical, muy militante, te da bronca que el otro haga lo que querés hacer vos, boludo. Entonces decís, bueno, sí, está bien, hace esto, pero también hace el otro, ¿entendés? ¿Entendés lo que digo? O sea, es complicado. ¿Cómo venimos ahí atrás? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, Bien. la gente... No tenemos el chat, saqué el chat, perdón si alguien está comentando para no distraernos. ¿Cómo se minimizan eso? No sé si se minimizan. ¿Cómo se conducen esos espacios dogmáticos? Que creo que hay en todos lados, ¿no? O sea, eso, vamos a decir, los duros, extremos y dogmáticos. Que no está mal, de vuelta, vuelvo a decir, creo que todos reivindicamos, o por lo menos nosotros, como el componente ideológico o una mirada, una visión de país. Vos tendrás la tuya, yo tengo la mía, y nuestros espacios tienen la suya, que probablemente serán una agregación de distintas. ¿Cómo se conduce al extremo? Definitivamente un país de extremo no... Y con inteligencia. La democracia no funciona bien si sostiene extremos. No. Tiene que tener fuerza para adentro. Con lucidez. Lo que pasa que haya tanto extremismo también denota otra cosa, que hay poca lucidez en el medio. Claro. ¿Entendés? Porque si hubiese lucidez, después hubiese gravitado más hacia el claro. medio. Que en un momento pareció ese camino. Ver, porque, a ver, ojo, el centro, yo cuando hablo del centro o de la moderación, no hablo de una cuestión socioeconómica o política. Vos podés tener, yo soy un tipo de izquierda, me autodefino como una persona de izquierda racional, democrática, con lo que considero que puede ser de izquierda en un mundo como en el que vivimos que no me gusta. Sí. Pero hay algo en las formas, en entender los tiempos. Yo traté de incluir en la dimensión del análisis político de nuestro espacio la idea de la correlación de fuerza, que fue malinterpretada por muchos como una suerte de justificación de la resignación. Pero en realidad la correlación de fuerzas, Néstor Kirchner hablaba de la correlación de fuerzas. Un video muy famoso donde dice, ¿usted quería que yo ponga el flaco Kunkel al frente del Banco Central? No, lo tuve que poner arredrado porque si no, porque no me daba la correlación de fuerza. La correlación de fuerza es de alguna manera también una lectura sobre lo que se puede y lo que no se puede en cada momento histórico. No necesariamente para hacer eso, sino también para poder generar condiciones para hacer mañana lo que hoy no se puede. Entonces, la lucidez consiste no solamente en saber decir qué tenés que decir en cada momento, sino también qué no tenés que decir. Y cómo moverte. ¿Entendés? Y después lo último, que en general, ¿esto cómo se resolvió en la Argentina? Con liderazgo carismático. Un liderazgo carismático conduce al resto. Perón tenía claro la correlación de fuerza en la Argentina y metía a todos adentro, de izquierda a derecha, los iba llevando. Él sabía cuándo, viste, Raúl, bueno, Cristina, o Néstor, digamos, ¿no? Digamos, para Macri, yo creo que Macri, el Macri que gana Boca, que gana Boca y que gana la ciudad, un tipo que va de abajo hacia arriba, conduce una fuerza heterogénea. Recontra. Bueno, a ver, esto es una discusión, yo lo he dicho muchas veces en público, o sea, ningún tarado llega a ser presidente. O sea, viste, vos para ser presidente tenés que formar, tenés que preparar y tenés que ejercer un liderazgo, que al día de hoy yo creo que, por ejemplo, en la fuerza de ustedes, claramente el que la sigue ejerciendo es Macri, por ahí no con el nivel de intensidad con el que la ejercía cuando era presidente, pero sigue siendo el jefe político. ¿Te das cuenta? Los ves en la televisión, cómo se comportan corporalmente cuando está el tipo y cuando no está el tipo, sí, el jefe Macri. Que nosotros dos somos apasionados de esto, ¿no? Sí. Mucha gente la que nos ve es más politizada que nosotros, pero
cómo no tener la sensación de que estamos en cualquiera, ¿no? Me pasó con mi hermana menor se recibió en médica ahora, hace unos días de la UBA y fue como el evento La del que año. estudia. Sí, no, como el evento del año familiar y más, creo que de la década, ¿viste? O sea, aparte es cuarta generación de médicos, Muy bien. entonces como con mandato familiar todo. Y ella siempre me jode y me dice, ay, bueno, hoy se juntaron de vuelta a hablar. Como que es, ¿viste? Yo tengo mi hablar no es hacer. Militantes, se juntan a hablar. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Hablan. ¿Cómo no hacer o cómo entender ese equilibrio de que un montón de gente piensa, 3 carajos, me fumé estos pibes hablando ahora, no sé, como 40 minutos diciendo pelotudeces, yo necesito que no me aumente el precio mañana? ¿Cómo hacer esa docencia de entender o no? Cómo comprender esa distancia a veces entre lo que parece la vida cotidiana o la vida pública o la administración de las cuestiones públicas. ¿Cómo empatar eso, sobre todo en contextos que parece que se aleja? Porque no, la gente descree las instituciones del mundo. Pero en Argentina la frustración es, del 70 y pico para acá, Argentina destruye, no se ha desarrollado. Mirado como la época como lo quiera, los últimos 10 años, Sí, los sí. 10 años 80. Bueno, pero pará, digamos algo. Primero, no es tan así. A ver, si vos me decís, desde el Rodrigazo, vamos a poner todo de acuerdo, para acá, digamos, la Argentina está en un vaivén, o sea, decrece su producto bruto. Bueno. Sin embargo, hay cosas que se lograron. A ver, en la Argentina, por quilombos como los que estamos viviendo hoy, había masacres, boludo. Gente que golpeaba la puerta de los cuarteles. Hoy a nadie se le ocurrió. Ni hablar. ¿No? Hay consensos que se lograron. Por más que socioeconómicamente todavía estamos muy mal y hay cosas que se repiten. Vos lo ves a Tato Bores, ¿viste? Grababa el programa en el 87 y es lo mismo que está pasando. O sea, terrible. ¿Viste? Hoy le decía a un amigo, vos te vas una semana de la Argentina y cambió todo. Te vas 20 años y no cambió un carajo. Está siempre igual. Bueno, es lo mismo. Ahora, eso por un lado. Hay cosas que sí cambiaron. No podemos decir que no. Si no, miremos la historia. Lo otro. Buena parte de las cosas importantes de la vida se hacen con palabras. Hermoso. Coincido. Creo que lo que decís vos, sumado a esto, Argentina cumple el año que viene 40 años de democracia. O sea, es una democracia muy joven, no es más, muy joven. Y en su forma institucional, te digo, la mayoría, creo que el 2019 fue la primera elección que votamos más nacidos en democracia. ¿No? Entonces hay una cuestión generacional que está ocurriendo, como que cruje. Inclusive entendiendo esto, a pesar de la frustración que acumula Argentina, ¿no? Y que creo que en mi generación se siente mucho, como un montón de gente que dice, qué frustración, no tengo, o sea, tengo un laburo jerárquico, recontra complejo y cobro menos de lo que cobra un mozo en España o lo que sea. Creo que igual Argentina sigue teniendo un liderazgo a nivel regional. Obviamente se va limando, o sea, nos van acercando, pero Argentina sigue liderando en términos de PBI, Gini, lo que quiera, un montón de medidas de indicador que mida. Cada vez es verdad que caemos, pero creo que también hay una mirada hiper negativa, hiper pesimista, que para mí también aleja la posibilidad de acordar. Porque si tu mirada es sobre que todo está yéndose a la mierda, todo es una mierda, hay que agarrar un avión y irse a Seiza, o hay que matar a los empresarios que especulan, o si tu diagnóstico siempre es de la negatividad, es obviamente que te encerrás en me protejo, agenda defensiva. Si tu agenda es un poco más de futuro o optimista, me parece que ahí hay una clave para tocar. Nada, como sensación y como provocación para entender tu mirada. Yo sí lo que tengo de mirar el kirchnerismo, que para mí el kirchnerismo le está quedando, en provocación política, digo siempre, tienen todo su pasado por delante, ¿no? Esto lo diría mi yo militante. Pero acá que los que estamos en territorio neutral, te digo, me cuesta que el kirchnerismo me traiga propuestas de futuro. Yo creo que el kirchnerismo hasta en algún momento traía muchas propuestas de futuro, ¿no? Así es, con ICE, ciencia y tecnología, cosas muy de mirada para adelante que hizo el kirchnerismo. Segundo gobierno de Cristina, Néstor inclusive, inversión en educación y demás. Y cada vez más siento que el kirchnerismo termina encerrando en una agenda muy de la coyuntura. Me pasó en la cuarentena, era impuesto país, son todas cosas del minuto y no del para adelante. Siento que hay un desafío en cómo el kirchnerismo, o cómo, si querés, el Frente de Todos, o el espacio, si querés, para decirlo, peronista, o en su vertiente, construye una mirada de futuro o un diagnóstico de futuro que no sea necesariamente friccional, para ponerlo de alguna manera. Bueno, no, yo creo que es un fenómeno regional, creo que le pasa a la centroizquierda o a la izquierda. Okay. ¿No? O sea, yo lo escucho con respeto,
Pero a Lula. el Grupo de Puebla. Lula es el único que más o menos, y el Pepe, pero no, a mí me aburre volver a lo mismo. Yo creo que la derecha lo que tiene también a nivel regional, y el caso de la Argentina me parece que también se da esto, es, como diría Silvio Rodríguez, el pasado en copa nueva, ¿no? Muchas de las cosas que proponen son exactamente las mismas de las que proponían antes, pero lo dicen de una manera diferente. Entonces hay, me parece, un marketing de la comunicación que es mucho más atractivo, más fresco, sí. ¿Viste? Y además está acompañado por un clima de época que permite que circulen esas ideas. Pero vos rascás un poco, también nosotros vemos del otro lugar, che, a ver qué se les ocurre, reforma laboral, reducción del déficit fiscal y, ¿viste?, reducción del Estado, privatizaciones de las empresas públicas. ¿Dónde está la novedad? En todo caso, a ver, creo que hay algo que está dentro de la dimensión de la gestión dura, que ahí sí podría haber más novedades, ahí sí, digamos, todos podríamos tener, porque yo también lo veo a Larreta, por ejemplo. A ver, de alguna manera, viste, Macri tenía una visión de la ciudad, y la de Larreta, boludo, es más o menos la misma visión. O sea, ¿qué es? El Metrobús y la bicicenda. ¿Dónde están los grandes cambios, paradigmas? ¿Dónde están? Para ir a la gestión, sí, ¿no? Porque viste que la gestión se puede ver más en el gobierno local. Pero en términos ideológicos, viste, parece que hay como un agujero, que la política está atrás. O sea, no creo que, a ver, no creo que sea ahí la izquierda y la derecha, creo que es la política. Creo que, por ejemplo, el salto cualitativo que pega la ciencia y cuantitativo, o sea, porque hay tanta gente creativa produciendo que, frente a la comparación con las disciplinas sociales, queda muy atrás. ¿Entendés? O sea, ¿qué cosas cambiaron en la política en los últimos años? Y son de forma, de fondo nos cuesta. No, ahora, viste, antes decíamos, no sé, precarización laboral, ahora decimos reforma laboral, no sé, por ponerte un ejemplo. Ahora, y en las otras disciplinas de la vida, o de la humanidad, ¿qué cosas cambiaron? Un montón, cambió todo. Entonces, frente a ese cambio total, ¿no es cierto? ¿Viste? Nosotros nos cuesta, digamos, nos cuesta. Creo que en la gestión habría que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, que la tecnología a la democracia la tiene que ayudar. No puede ser, boludo, que la tecnología avance como avance y todo siga lo mismo proceso que el siglo XVIII, boludo. No puede ser. Sí. Algo estamos haciendo mal si son los mismos procesos. Muy bien. Igual eso no sería un cambio de fondo, sería un cambio de forma. Yo creo que hay una discusión que no nos animamos a dar, que es ética. Es lo que yo llamo la discusión sobre la arquitectura social. Las reglas de convivencia, la forma en la cual organizamos la sociedad, la forma en la cual organizamos el conflicto. Esa discusión ética que tiene que ver, o que se tiene que producir a partir de una lectura del ser humano, está ausente hoy en el debate público. Entonces, ¿cómo impacta la tecnología en la vida cotidiana? Hoy sabemos que hay discusiones que se están viniendo en el mundo que la política ni las ve, boludo, con todo, la inteligencia artificial, la posibilidad de vivir muchísimos años, cosas así. Ese debate es un debate ético al principio. Y nosotros estamos tan en la chiquita, todos estamos tan en la chiquita, que lo ético nos parece filosofía, nos parece, viste, peor, digamos, chamullo. No, y es importante, es estructural. Boludo. Entonces, hay un debate. A ver, ¿dónde podríamos aportar novedades? Creo que hay dos ejemplos que sirvieron también para tu hermana, que dice que hay cosas que la política no resuelve. El ambientalismo y el feminismo. Tu hermana es mujer. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Tiene 24. 24. Bueno, que hable con tu vieja y que le pregunte qué era ser mujer cuando tu mamá tenía la edad de tu hermana. Las dos marchando para mí en la marcha por la aprobación del aborto fue... Bueno, ahí, boludo, hubo novedades. Sí, verdad. ¿Entendés? A ver, no le hicimos nosotros, le hicieron la chica, pero hubo. Sí. Y con el ambientalismo está pasando algo, ¿me entendés? O sea, yo la vez pasada hice me preguntó Rebor en un programa de televisión, este es insólito. Me dice, ¿qué cosa pensás que dentro de 100 años va a parecer delirante? Entonces yo me quedé pensando y dije, comer carne. ¿Por qué? Y porque yo la vi a mi hija, que se hizo vegana, de para volvió a morfar, pero viste que dice, ¿cómo voy a comer cosas con ojos? Los animales sienten. Me quedé pensando y entonces le tiré y digo, bueno, yo creo que dentro de 100 años nos vamos a alimentar de otra manera. Saltó Viviana Canosa y nos recortó eso. Entonces justo había aumentado la carne y decía, ¿se dan cuenta? Los kirchneristas están militando el veganismo. Y eso decía, la puta que le escribí, le dije, no se aturra. Eso lo dije en un contexto el año pasado, no había aumento de carne. Y a lo que voy, no importa, me quería contarlo. Pero, abrazo a Viviana Canosa, saludos. Yo tengo buena. Pero quería contar algo.
si no tenemos en cuenta esa sensibilidad. ¿Vos te pensás que la política tiene en cuenta la sensibilidad de las pendejas y de los pendejos de 13, 14, 15 años? Ni en pedo. O sea, el tema de los animales. Vos, por ejemplo, yo estoy leyendo las plataformas de los gallegos para la ciudad. No te voy a dar mucha información porque les quiero ganar la ciudad, pero yo o alguna compañero o compañero. Y el tema de los derechos de los animales, está bien que tienen un montón de problemas resueltos, pero están. No solamente las mascotas, ¿entendés? Los seres sintientes. Hoy en la Argentina, con los problemas sociales que tenemos, yo sé que mucha gente puede decir esto, pero ojo que también hay pibas y pibes que tienen una mirada sobre el ambiente, sobre la naturaleza, que nosotros no es que no estoy diciendo que la tengamos que poner en la centralidad, porque hay muchos problemas, pero que no la vemos. Hay que incorporarla a no la vemos, ¿entendés? Entonces, cuando vos hablas de ética, ¿de qué carajo hablas? Si hablas de esto, de cuál es la arquitectura social, en qué mundo quiero vivir, en qué país quiero vivir, ¿entendés? Cuando los pibes cuando nuestros viejos eran pibes, o los míos o los tuyos inclusive, su mayor sueño era tener una casa. Hoy hay muchos pibes y pibas que no quieren tener una casa, quieren viajar. Mirá, dijiste varias cosas. Una que me parece interesante es, yo hace tiempo vengo jodiendo a mis amigos que digo que gaming tiene que ser una materia obligatoria en la escuela. Gaming tiene que ser una materia. No, pero te van a decir que las pibes están boludeando. ¿Y por qué? Si juegan a la pelota también pueden tener una hora de gaming. También es otra cosa. Que tengan gaming obligatorio en la escuela, como una materia más. Sí. Y así que estoy peleando. Metela en tu plataforma meterla en tu plataforma para el año que viene o en la del espacio. Sí creo que hay una cosa, o sea, digo, eso para mí, esto es la mirada como depreciativa de no, jugar a los jueguitos, ¿viste? O no, qué boludo, están haciendo música. Bueno, de repente estás haciendo música y tenés al artista más escuchado del mundo, que es un pibe Ramón Mejía. Eso como un tema. A mí lo que te pregunto si dentro de esos consensos, porque nombraste déficit, pasaste por arriba como algo no. Yo igual sí creo que hay una serie de principios que son aburridos que hay que tener. Sí, por supuesto. Vos decías, pasaste de déficit por arriba como así, como el empaquetado nuevo de la derecha, pero esa es como una que en el mundo... Yo no digo que... Pongamos ahí, déficit fiscal. El problema con el déficit fiscal es el dogmatismo. O sea, sí. El kirchnerismo, por ejemplo, se construye como identidad política hablando de los superávit gemelos, superávit fiscal y comercial. 2003-2007. Exactamente. Ahora, si vos me preguntás a mí, che, ¿ustedes son hinchas del déficit? No, para nada, al contrario, ¿me entendés? Nosotros queremos superávit fiscal, pero hay contextos, por ejemplo el de la pandemia, donde el Estado está obligado a gastar, incluso a emitir, para poder sostener la actividad económica, porque si no la consecuencia se va a la mierda. O sea, la economía se va a la mierda y la consecuencia de esa austeridad fiscal puede provocar desempleo, aumento de la pobreza, etc. La economía yo la tengo en la cabeza como un tablero. A ver, te lo voy a poner un ejemplo más viejo, pero espero que me entiendan lo que están viendo. Cuando yo era pibe, los DJ pasaban discos y tenían unas bandejas con un montón de palancas que subían y bajaban. Ahora funciona de otra manera, ¿no? Muy bien. Entonces la economía es eso, vos la tenés que ecualizar. Las perillas son todas las que tenés, ¿no es cierto? Tipo de cambio, tasa de interés, regulaciones de importaciones, bueno, todas las que conocemos están todas ahí. No es que las ecualizás de una vez y para siempre. ¿Me entendés? Depende de cómo va el ciclo económico, boludo. La tasa de interés, ¿la tenés que subir o la? Porque, a ver, uno parece del dogmatismo heterodoxo, la tasa de interés siempre tiene que estar baja. ¿Y qué, boludo? Si sube el tipo de cambio en los Estados Unidos, si sube el dólar, la tenés que tener, o sea, que no pasa nada en el mundo, digamos que estamos... No, la vas ecualizando. ¿En función de qué? De los objetivos políticos que tenés. Entonces, el dogmatismo consiste, por ejemplo, en decir la tasa de interés siempre baja. A ver, nosotros creemos que la tasa de interés preferentemente tiene que ser baja. Por poner un ejemplo de una de las palancas de esa consola imaginaria que tiene un DJ que es el que ecualiza la economía. ¿Y cuándo la subimos? Más expansivo. O el gasto público, claro. ¿Cuándo subimos el gasto público? ¿Cuándo lo bajamos? Bueno, andá leyendo el ciclo económico y en función de los objetivos, o sea, nosotros queremos un país industrial, queremos que le vaya bien al campo, queremos que le vaya bien a los servicios, queremos que le vaya bien a la industria. Bueno, la vamos regulando en función de cómo vemos que va el ciclo económico, que por otro lado es un fenómeno global. También lo loco de esta historia es que haya gente que niegue los ciclos económicos. Entonces siempre es lo mismo. Hay que ser hijo de puta, boludo, porque le enferma en la cabeza a la gente. Siempre lo mismo, de un lado y del otro, siempre lo mismo, como siempre lo mismo, no pasa nada. Por ejemplo, si hay, como dirían, joda, flight to quality, ¿no es cierto? Baja la tasa de interés o sube la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿No nos afecta, muchachos? ¿Siempre igual? No. Sí, pero sí, yo coincido 100%, pero también está bueno para mí, está bueno. Creo que hay que incorporar. Es mejor el equilibrio fiscal, claro. Mejor, está claro. Es mejor. Que a veces parece antipático, porque para mí, cuando yo ya converso mucho con amigos, como hay cosas que deberían ser política de Estado. Política social es política de Estado. El déficit fiscal es política de Estado.
como decís, tendrás más gusto en algún momento, menos gusto. Hay gente Pasa que que dice, vos pensás que nosotros, los que somos un poco más grandes, nosotros lo vimos a López Murphy decir de la mañana a la noche déficit cero y vimos lo que generó. Entonces, viste, cuando Máximo dice, che, que los números cierren pero con la gente adentro, lo que está diciendo, veamos. Claro, pero sí hay una cosa que es innegable, que es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo, la inflación campante camino a los 3 dígitos. No podés tener el gasto público arriba como lo tenés. Claro, que me lo decía el otro día un economista venezolano, Miguel Santos, que muy interesante, me decía, lo peor ya pasó, hay que entender que lo peor ya pasó, no es que lo peor está por venir. Lo peor en los contextos estos son, si vos tenés 10 años de no crecimiento, te morfaste, sacás los números, te morfaste un montón de gente que podía estar adentro de la economía formal, un montón de... Te pongo otro ejemplo, que es una cosa que es una discusión adentro, discutiendo ahora de economía. La Argentina no tiene dólares para crecer al 10% todos los años, boludo. No tenés dólares. O sea, es así de simple, no tenés los dólares. Vos crecés y, bueno, ustedes tienen que importar un montón de insumos que son importados. Ustedes digo el campo, perdón, sí. No diste como parte productora. Pero la industria tiene que importar bienes de capital e insumo. O sea, vos tenés, si no mirás los dólares, así como hay que mirar los... Y esto es otra cosa que debería... Así como nosotros decimos, che, no somos hinchas del déficit fiscal, miré, hay que mirar, digamos, no nos podemos zarpar en el gasto público, hay que mirar el contexto político, el contexto social. El otro punto, que es lo que divide el arco ideológico, son los dólares. ¿Cuánta deuda tomamos o qué tan liberado tenemos el mercado de cambio? ¿Entendés? Porque si nosotros tomamos deuda y liberamos todos los controles de capital y de cambio, ya sabemos lo que pasa en Argentina, vieja. Entonces, veamos lo que hacemos. Los dólares en la Argentina, que son un bien escaso, tienen que servir para crear empleo. ¿Cómo se crea empleo? Mejorando la productividad de la economía argentina. Hay que ponerlo en función de la producción. En todo caso, me puede decir, che, tomamos una deuda importante porque queremos hacer una revolución educativa y tenemos que hacer una inversión fuerte en tecnología en todo. Bueno, está bien. Pero abrir la importación, abrir la cuenta capital, ¿no es cierto? Para jugar a la timba financiera teniendo la tasa de interés al 80. ¿Pero no crees que la deuda es como hija del déficit? Digamos, como que hay una parte de la Argentina que es que si estás gastando más de lo que tenés, una parte de alguna manera la tenés que volantear. Y Argentina la volantea o tomando deuda todos los gobiernos. Sí, pero el problema, de Alberto, el de Macri, el de Cristina. Una parte sí, y otra parte es inflacionaria. Sí, pero una parte sí, una parte no. Ron, mirá, porque vos podrías haber tomado deuda en pesos, pero tomás deuda en dólares y abrís la cuenta capital y permitís que entren los capitales golondrina. Eso es un error que se cometió. Un ejemplo para mí, deuda en pesos, deuda en dólares. Ahora, vos tomás deuda en pesos, que al fin del día termina siendo en dólares o en pesos, porque Massa te dice, yo te la pago el año que viene, te la indexo o a inflación o a dólar. Y termina siendo lo mismo. Tomás deuda en pesos, tomás deuda en dólar. A pesar de que vos la acelerés con inflación, después terminás pagando. Pero no es lo mismo la LELIQ que la LEVAC, que son dos instrumentos para esterilizar para esterilizar esa emisión o para contener. Todo es una bola de nieve igual. Porque las LEVAC las podía comprar cualquiera. La gente que está viendo en casa podía comprar una LEVAC y tenía una tasa de interés de la puta. Entonces vos traías dólares de afuera, comprabas LEVAC, ¿no es cierto? Hacías un montón, estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no es cierto? Sí. Como tenías el tipo de cambio planchado con lo que te ganabas de la tasa de interés, la tenías un mes y medio, 2 meses. Después la pasabas a dólares y la podías sacar. El error que comete el gobierno de Cambiemos, de mi perspectiva, cuando llega, no es solamente el proceso de endeudamiento. Hay algo antes, que es cambiar las regulaciones que pone la baña. Vos no podías traer... En Chile no existe, boludo. Mira, Chile, que es la meca del neoliberalismo. Que vos agarrás y decís, che, voy a traer 5 palos verdes y me los voy a llevar a los 6 meses. Ni en pedo. Hay un par, se llama parking, es un tiempo de estadía, lo tenés que dejar ahí... ¿No es cierto? Tenés que demostrar que con esos dólares no vas a jugar en contra del país, sino que vas a hacer algún negocio productivo, etc. El problema no fue solamente el endeudamiento. Es más, te podría decir, el problema no fue el endeudamiento, el problema fue lo anterior. ¿Entendés? Que fue la liberación de la cuenta capital, la liberación del mercado cambiario, o sea, y financiero, que vos podías entrar y sacar guita sin controles. Eso fue un error enorme. Vos tenés que dejar un pedazo encajado, digamos, ¿no es cierto? Con los encajes adentro del país. Tenés que dejar del sistema, tenés que dejar esas inversiones, las tenés que tener un tiempo, no podés, si no vienen los capitales golondrina. Entonces, eso es algo que también, una conclusión que deberíamos sacar. Muchachos, no se puede tener déficit fiscal in eternum, porque explota, porque el bien que querés hacer, lo haces en el corto plazo, pero en el largo plazo se te termina licuando por la inflación. Punto 1. Punto 2. Muchachos, si vamos a tomar deuda, pongan controles. Que la deuda sirva para aumentar la capacidad productiva del país o la infraestructura, no para la timba. ¿Qué pensás que, creo que
La economía es una ciencia social, ¿no? Como la agregación de un montón de... Sí, sí, no es matemática ni... No, pero tuve una discusión con Perla la vez pasada, porque dije eso, que la economía, yo dije, che, la economía es una ciencia social. El CM de Sper cortó el video, boludo, porque como Sper puso cara así, no pensó lo que estaba haciendo, y lo subió el video, tiene 1 millón de reproducciones. Pues me tomaban el pelo. ¡Ja! Mirá, el Cuca, que la economía es una ciencia social. Y un montón de giras diciendo, sí, es una ciencia exacta, la matemática. Después apareció, después apareció un tuit de Sper, que obviamente Sper sabe que la economía es una ciencia social, que decía que la economía es una ciencia social. A lo que voy es cómo nos comemos el verso de que esto es matemático. Si fuese matemático sería muy sencillo. Derivar, igualar a cero y lo resolvés. No, es complejo. ¿Qué pensás? Ya estamos nos faltan 2, 3 preguntas más. Dale. Una última de esto, como que creo que Argentina tiene que, me perdí dónde iba, pero tiene que también saldar su sesgo antiexportador que para mí sostiene, ¿no? Como decías esto, como el cuello de botella de nos faltan dólares para importar bienes de capital, para producir o para agregar valor acá. Y creo que una de las cosas más chotas que viene pasando del 2010 para acá es que Argentina achica la cantidad de empresas que exportan al mundo. Sí. Creo que ese es un saldo pendiente, nada, digo, abierto en general, que Argentina necesita volver a exportar para tener una salida para adelante. Y no tenés un país exportador, tenés un problema. Y no puede ser que tus exportaciones sean solamente vinculadas al complejo, si querés, sí, oleaginoso, poner más grande, que no es solo soja, aceite, sino que es harina, aceite, claro. Porque también eso te genera un problema. Si 85% de lo que exportás es solo de un lugar, te genera primero una fragilidad muy grande, ¿no? O sea, es muy poco antifrágil porque cambian los precios internacionales, que tenemos la suerte que todavía por un periodo de tiempo no va a pasar. O entre oscilaciones no va a pasar, ¿no? Sobre todo en este contexto, pero si no lo revertimos, si no empezás a exportar bienes de servicio, bueno, otras cosas, bienes industriales y demás, me parece que también va a ser complicado para Argentina. Hay que revertir esa mirada para mí. Sí, coincido. Es que se opuso lo del mercado interno a la economía exportadora. Yo, obviamente, creo en la sustitución de importaciones, creo en el mercado interno, pero muchachos, si no exportamos no podemos crecer. Así de simple. No se puede crear empleo, no se puede crear riqueza, no se puede hacer distribución de nada si no hay exportaciones. Porque la Argentina, por el tipo de matriz productiva, yo soy seguidor de Marcelo Diaman, que no sé si lo charlamos la vez pasada, que no es economista, pero escribía de economía, del ingeniero argentino que recomiendo leer, que tiene la teoría de la estructura productiva desequilibrada, que dice el campo produce muchas divisas, pero produce poco empleo, más allá de que vos me dirás indirectamente produce, pero produce menos del que se tendría que producir, y la industria produce más empleo, pero demanda dólares. Y ese desequilibrio es el quilombo de la Argentina, explica el quilombo de la Argentina, ¿no? Muy bien. Hay que exportar, hay que pegar un salto exportador. Creo que un debate que tendríamos que dar para el futuro es el tema de la productividad. Sí. Si nosotros no pensamos, porque la productividad en Argentina se asocia solamente al tipo de cambio. ¿Viste? Bueno, modificamos el tipo de cambio, entonces devaluamos y mejoramos la productividad. Trapita. No, claro. Y es un pacto, pero también es un pacto. Cuando yo te decía la vez pasada, bueno, arquitectura social, en algún punto yo sueño con que podamos sentar alrededor de una mesa a los principales actores del país para decir, bueno, a ver, ¿qué mierda vamos a producir en los próximos años? Que de hecho se pudo, ¿no? Yo digo, los acuerdos alrededor de Vaca Muerta, o sea, claro, cosas sectoriales, yo creo que ahí hay algo de las mesas de diálogo que hay que acelerar. Ese acuerdo por sectores, hay los sectores y que cada uno de los sectores se siente y se comprometa. ¿Qué es esto? Un empresario que te dice, yo me comprometo a invertir más en X años en tal industria, el sindicalismo se compromete a hacer, no sé, mejora de productividad de este tipo en este periodo de tiempo y el Estado se compromete a darle reglas, claro. Y si esos compromisos funcionan, que creo que hay espacio para que eso ocurra, también tenés claves para desarrollar sectores. Sí. ¿Qué pensás del futuro de Argentina? Le hago a todos los invitados la misma pregunta y es como para empezar a cerrar. ¿Qué ves del futuro de Argentina? El futuro, para mí, a ver, ¿qué es el corto plazo, el mediano? A ver, si vos me preguntás si yo creo que estamos condenados al éxito, como dijo Eduardo Duhalde, no creo. Sí. Que estemos condenados al éxito. Creo que la podemos chocar, que podemos terminar peor o que podemos salir para adelante. Que depende de nosotros. Y que además el futuro es un continuo. Puede que la pifiemos durante mucho tiempo y que después
nos demos cuenta y logremos generar consensos y que saquemos para adelante el país, o puede que nos demos cuenta que ya tocamos fondo y que es el momento de ponernos de acuerdo. Mirá, creo que hay cosas que nos permiten ser optimistas. O sea, lo que ya se dice, ¿no? O sea, la Argentina puede exportar minerales, energía, alimentos o proteínas, que a eso hay que agregarle valor agregado, que tenemos gente muy inteligente, viste, que somos creativos, que somos un pueblo que vamos para que con 3 pelotudeces armamos un quilombo hermoso, viste, que nos vienen a buscar ya sabemos que eso pasa. Creo que la política tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que tener la capacidad de pensar lo colectivo y de imponer un debate colectivo en la sociedad. O sea, mientras nosotros sigamos pensando, esta es una cosa que me quedó del alfonsinismo. Alfonsín decía que había un problema con el legado faccioso. Tenemos una concepción facciosa, cada uno tira para su lado. Sí. Ahora es peor, cada uno tira no para su sector, sino para sí mismo. ¿No? Sí. Si lográramos en algún punto, no te digo eliminar el individualismo, ni suspenderlo, sino ponerlo entre paréntesis y poder discutir objetivos generales, colectivos, tenemos una oportunidad enorme. Lo que pasa es que no es el campo o la industria, es el campo, la industria, los servicios, claro. Todos los sectores, ¿me entendés? Y algunos, viste, la política que trate de arbitrar el interés general. O sea, yo no puedo creer cómo ahora ponemos en discusión si existe o no existe el interés. Porque vos sabés que mucha gente habla de la crisis de la política, pero para mí hay una cosa peor, que es la crisis de la sociedad. Hay gente que no solamente putea la política, sino que niega la existencia de la sociedad. Milei y los libertarios. La sociedad no existe, que Thatcher decía eso, ¿no? Existen solamente los individuos. Si existen solamente los individuos, el Estado no tiene nada que hacer, no hay futuro colectivo, sálvese quien puede, es un desastre este país. Los países que se desarrollaron en el mundo tuvieron siempre un Estado fuerte, pero no un Estado elefantiásico, un Estado fuerte, un Estado que agarraba, sentaba al sector privado y decía, queremos que te vaya bien, ahora queremos que produzca, que la dejes acá porque no saques los dólares afuera. Amigo, ahora muchachos, tenemos que laburar, no se puede estar todo el tiempo, no es un quilombo esto continuo. ¿Entendés? Arbitra el interés general y consigue, viste, que la sociedad avance y progrese en un interés compartido. Si logramos construir que la política logra, es que hay que cambiar el lenguaje. ¿Entendés? Estamos todos, nos acostumbramos a escuchar, yo quiero ser candidato, yo me propongo para tal cosa, yo, viste, todo yo, si es todo yo se va a la mierda esto. Si logramos hablar de un nosotros, que creo que esto hacías referencia a vos con el tema de la fraternidad, sí. Bueno, ahí le diríamos un paso enorme al cambio positivo. ¿Algo que quieres que charlemos que dejamos fuera? No, me gustaría, sí, algún día afuera del aire, conocer tu visión de la economía argentina. Me parece que estaría bueno. A ver, vos y tu familia representan, digamos, uno de los sectores más pujantes de la economía argentina y me gustaría saber cómo la ves, digamos, ¿no? Yo, además, sí. Ahora organizamos viajes a conocer el sector productivo. Además yo conozco poco, obviamente soy más urbano que rural, pero me interesa, más allá de, no solamente cómo imaginan la producción agropecuaria, digamos, sino cómo imaginan la Argentina, ¿no? O sea, la vinculación con los distintos sectores. Para mí el campo tiene una cosa fenomenal, ¿no? Y que como entramado, ¿no? Como cadena, una cosa fenomenal de ir a Santa Fe a ver la industria metalmecánica y ver cómo se hacen la máquina, la tractores, cosechadores, o sea, cosas que son, decís, esto es Argentina, esto es tremendo, parece... Sí, primer mundo. Sí, y vas a Toyota y ves cómo Toyota produce las pickups acá y produce para acá y exporta a 30 países y eso es un poco campo, ¿no? Te lo dice Daniel Herrero, presidente de Toyota, te dice, che, si el campo no fuese una industria tan importante en Argentina, probablemente Toyota no estaría produciendo pickups acá. Y eso pero mirá qué loco eso. Toyota, entre otras cosas, es todo el experimento Toyota, porque es súper complejo. Tuvo mucho que ver el sindicato. Sí, 100%. El gordo Piñanelli. El compromiso de Piñanelli. Pero viajaron a Japón juntos. Exactamente. Fueron a Japón y dijeron, es un sindicalista peronista que si vos lo traes acá, hasta cuando lo ven... Vos vas a la fábrica de Toyota. Yo fui ahora hace 2 o 3 semanas y es una experiencia que recomiendo mucho. Organizan visitas guiadas súper interesantes. Sí. Y es Japón. Vos entras adentro de la fábrica de Japón. Está todo en japonés. Y en el medio va caminando... Llegás al lugarcito donde estás morfando y hay un cartel pegado que dice Torneo de Truco Ensamblaje 2022. Hace 5 cosas, o sea, es Japón. Yo me pensaba en mi cabeza, digo, entra un ponja acá, viene caminando, porque aparte dicen, tienen una como
tori tori, shori shori, taki taki, no sé cómo va a ser. En la planta que hacen así con el dedito porque está todo tan automatizado que vos, viste, para cruzar tenés que señalar con el dedo, che, miro para los dos costados, cruzo para no tener accidente laboral. Y entonces vas caminando, viste, estoy en toda su regla y de repente pasan estas cosas. Sí, yo creo que el compromiso, porque también hay una cosa como de ser orgulloso de cómo somos nosotros. Que no podés construir una Argentina con otra sociedad. No. ¿Viste? Somos nosotros, somos los argentinos. ¿Qué nos va a hacer? Lo de desprejuiciar. Porque, a ver, es el torneo de truco de ensamblaje y 98% de presencialidad y que la empresa mejora su producción. Adentro. Pero 100%. Con el sindicato adentro. Con el laburante. Y es para la gente que está viendo y no lo sabe, ESMATA es un sindicato enorme, tiene miles de afiliados, debe tener decenas de miles de afiliados. Sindicato tradicional, peronista, ¿viste? O sea, mucha orgánica. Bueno, yo lo admiro mucho al Gordo Piñanelli y a Paco, que es el segundo de ESMATA. Y son tipos que vos los ves y es el peronismo tradicional. No es que es un peronismo, un carajo, peronismo tradicional. Pero los tipos entienden de lo suyo, defienden a sus laburantes y con el capital, con los sectores, digamos, bueno, con la gente de Toyota, lograron armar un proceso productivo, un proyecto productivo que funciona, loco, que le genera divisas a la Argentina, que exporta, que funciona bien, son salarios buenos. Bueno, te sumo, porque hay parte de la cadena para mí es interesante. Caso el polo biotecnológico que se está armando en Rosario, como también un sector enganchado, si querés, o de alguna manera vinculado a las ciencias de la vida. Y para mí hay una cosa central interesante de por qué el campo es interesante para pensar Argentina. El campo, como es una exportación, en parte es commodity, ¿no? La agricultura extensión, o sea, es soja, maíz o grandes cultivos, trigo. Tiene una dinámica muy cooperativa entre los productores. Vos tenés, le voy a chingar, 300.000 productores debes tener en Argentina. Sí, después me va a corregir alguien, porque aparte a mí me sigue bastante mundo ahora, después me van a retar. La gringueada. Sí, y esos tipos se organizan de una manera, en grupos CREA, distintas organizaciones, tenés APRESID, tenés organizaciones, MAISAR, de distintas cadenas de valor, y se juntan una vez por mes, una vez cada 15 días, depende de cada, con un ingeniero, que nos juntamos, poner que todos los que estamos acá, que acá hay alguna gente mirándonos atrás, digo, somos un grupo CREA, entonces Juanpi produce un pedacito de 25 de mayo, vos un pedacito de otro lugar de 25 de mayo, y somos todos más o menos vecinos del campo. Nos juntamos una vez cada tanto con un ingeniero a charlar, che, ¿cómo viene el clima? ¿Qué está funcionando? Y se genera una lógica cooperativa entre productores que tal vez compiten en algún sentido. En la general no, pero con los distintos partes de... Pero no se quedan con el know-how ellos solos, sino que lo comparten. Ahí voy. No se quedan con el know-how. Eso para mí es una cosa cooperativa que tiene el sector que es fenomenal y que hace que el campo argentino es top 3 del mundo, o top 5 del mundo, porque adopta tecnología a un nivel de velocidad infinito. O sea, se inventa el silobolsa. El silobolsa que ahora está de moda, ¿no? Pero el silobolsa, que creo que la tecnología viene en los pañales, mira lo que te digo. Sí, sí. Se inventa, y el nivel de adopción que tiene la tecnología en Argentina, cuando comparas contra Brasil, contra otros lugares, pero en 2 años, 3 años, el sector entero incorpora tecnología. Algo que es complejo. Ahora es complicado. Para mí, por eso, retenciones en muchos casos es un impuesto choto, porque frena la capacidad innovativa de un sector. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Siendo que es un sector tan dinámico, sí. Y terminamos acá, tan dinámico y tan que le va bien. Sí. ¿Qué autocrítica le haces al sector? Porque a mí es una... Sí. Sin ánimo de entrar, porque de arrancar otro programa, ¿no? Pero si querés lo charlamos otro día, porque debe ser interesante también ver qué autocrítica, no solamente en términos de qué debería hacer para mejorar la productividad del sector. Yo entiendo que la Argentina no llegó todavía a la frontera del conocimiento, ni un carajo, digamos, tiene para seguir creciendo. Recontra. Pero también la exportación depende, o sea, ustedes saben que el campo tiene una influencia sobre la definición de la variable más importante de la economía argentina, que es el tipo de cambio, enorme, digamos, ¿no? Sí. Me gustaría también en algún momento ver eso, ¿no? ¿Cómo ve el campo al resto del país? No, yo creo que hay como... Y la responsabilidad social, si siente o no siente que tiene algún tipo de responsabilidad con lo que les pasa al resto. Porque... Yo creo que el campo, para mí, hay un análisis muchas veces... Se imaginan el campo como la sociedad rural contra Alfonsín, y el campo cambió de una manera brutal. Creo que el campo tiene una cosa interesante, que es que se adaptó a la sociedad del conocimiento, a los nuevos paradigmas muy rápido. Esto que en su momento se puso muy de moda, los pools de siembra. De repente el campo, vos tenés casos muy particulares, como un productor no quiere producir, entonces alquila su campo.
o un dueño de campo. Y se lo alquila a un pibe que es hijo de un profesional de su pueblo, pero no tiene vínculo con el campo, o a un profesional de acá. Yo conozco urbanos que han estudiado agronomía, laburan en el campo. Y ese pibe que la está laburando en ese campo, renta un campo sin tener la propiedad, pide un crédito a un banco sin tener el capital y lo trabaja con contratistas. No bueno, hoy los Grow hacen eso. Sí, entre tantas otras, digo, pero el Grow representa muy poco del sector. Creo que muchas veces lo que uno busca es referencialidad, pero el Grow representa menos del 1%. Yo leí un libro de Manuel Castel, ¿lo tenés? Sí. Que hace un análisis, ¿lo leíste vos? Sí. Que hace un análisis de ustedes. Ah, no. Claro, ¿cuál? Ustedes, del grupo. Sí, es amigo, Manuel es muy amigo. No, un sociólogo catalán. Sobre la estructura del Fondo de Cultura Económica. Hay uno de los capítulos que habla de cómo se produce. Dice, bueno, dice, la empresa agropecuaria más importante dice que piden, o sea, que la guita para invertir la piden en el sistema financiero. O sea, no es chicana ni nada, ¿no? Que arrendan, claro, o sea, que sin campo. O sea, podés hacer. Exactamente. Porque lo que se valora, lo que se apremia, que eso para mí es interesante, es el conocimiento, tu capacidad de gestionar, de hacer un negocio. No todo funciona así, pero que digo, hay cosas muy interesantes para mí dentro del sector que son interesantes para mirar desde afuera. Y creo que todos los espacios que vos encuentres de cooperación de una industria que anda a fondo. Porque lo que te digo, ¿sabes qué? El poder también tiene una responsabilidad. Ni hablar. Bueno, pero yo siento que para mí, por eso te decía, el sector cambió mucho en los últimos 40 años y más todavía. Varias revoluciones de medios, paquete tecnológico, desarrollo. Pero para mí hay una cosa que también fue pasando post-crisis de 2008, el campo y demás, la 125 más, que es que el sector se empezó a pensar más políticamente. Yo me acuerdo, en mi casa se hablaba de política, pero jamás partidaria. Mis viejos son dos personas muy políticas, los dos son ingenieros agrónomos, los dos estaban en la comisión de arbolado público del pueblo, haciendo en la cooperativa de la escuela, creando bienes públicos, organizando el congreso de escultores para que vengan a pintar a Casares, para que hagan mosaicos en La Plata, para que... Todo ese involucramiento público nunca venía con una cuota partidaria. En mi casa no se hablaba ni mal ni bien del peronismo, ni mal ni bien del peronismo. ¿El intendente peronista de Casares? Es mi tío. ¿Es tu tío? Sí, frente de todos. Me lo crucé una vez, me estaba comiendo y me vino a saludar, me dijo. Walter. Sí. Y había... Los grobos son terribles. Están en todos lados. Había un involucramiento, pero poner yo, mi tío, se metió en política mucho después de que yo quiera hacer política. O sea, en mi familia no hay nadie que hace política. Nadie. O sea, no... De vuelta, mis viejos eran muy políticos, poco partidarios. Mi abuelo es un tipo... Quiero saltear a mi abuelo, quería llegar a mi abuelo. Que arrancó arriba de un tractor enfardando. Y es un tipo que no habla de política. No le importa tres carajos la política. A él le importa laburar. No le importa. Entonces acá hay una cerrazón de decir, no me importa. Mi viejo, que es el primer profesional de mi familia, sí tiene una vocación más pública. Entonces yo te digo, ya hay un salto generacional entre la generación de mi abuelo y la generación de mi viejo. Ni hablar en la de mi bisabuelo, ¿no? Y entre la generación de mi viejo a la generación de mi primo, pues yo no me dedico a la producción agropecuaria, obviamente estoy vinculado al sector, pero obviamente... Se dedica a la política, ¿no? No, pero quiero decir... La generación nuestra de los pibes del campo, menores de 30, es una generación recontra interesante. No porque las otras no lo hayan sido, sino porque es una generación post-2008. Poliniza con conocimiento. Político, con vinculación de entender, cuál es nuestro rol social. ¿Cómo entiendo que mi forma de producir está vinculada con la comunidad? Y que si hay una preocupación de un sector de la comunidad sobre el uso de fitosanitario, de agroquímicos, me tengo que vincular con la comunidad para entender cuál es el miedo, para explicar qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, cómo se puede mejorar la aplicación y demás. Es un sector que es, de verdad, el campo, menores de 30, no, me van a putear los viejos, pero menores de 30, el sector agropecuario, agroindustrial, ¿no? Hay gente que dice la agrobioindustria. Mi amiga Sofía de Hagen, que fue candidata a diputada el año pasado, en la lista del Colo Santilli. Sí. Y Sofía viene de una familia tradicional de ingeniero forestal. Ingeniero también lo que pasó cuando era pibe, sí. El gringo de campo era radical. Eran boinas blancas. Se hicieron todo el pro. Pero es que no, para mí no. Vos sabés que ¿no? había un pedazo que era boina blanca, pero había un pedazo que era esto. No me importa la política. Pero por ejemplo, yo laburo, no, mi abuelo no. Hijo de dirigente radical o de gente de campo chacarero radical. Interior de la provincia de Buenos Aires, decís vos. Hoy es militante de ustedes. Sí, hay mucho de eso. Pero vamos a organizar todo el mismo compromiso que tuvimos con Ofelia acá. Sí, vamos a ir, sí, obviamente. Fue Ofelia. Que vayamos a conocer el campo, y los derivados, y que vayas a charlar con gente del sector que te va a interesar. Sí, por supuesto. Así que uniendo lo urbano y lo rural. La única manera que podría ir que no me putere con vos. Sí. No, te van a recibir. Bueno.
Pero bueno, gracias a todo el mundo muchas gracias que nos a toda la acompañó. gente. Gracias a Gracias Leandro, por al equipo. colaborar. Así que nos vemos la semana que viene. Te decía, el martes que viene tenemos a un pastor evangélico, Buenísimo. a Carnival. Así que el martes que viene vamos a estar conversando con él. Para otro lado nos vamos. Suerte.